las personas que en este momento estamos cotizando en el sistema de pensiones en Colombia. Como ustedes saben, hay una reforma pensional que acaba de ser aprobada. El 14 de junio se logra la aprobación de la reforma de todo el proyecto pensional que empezó hace más de un año. Estamos en este momento esperando un tema de sanción y publicación presidencial. Les estoy contando como toda la línea de tiempo, vamos a llegar hasta el final de la línea de tiempo, hasta donde nosotros esperamos llegar, y muy seguramente vamos a desarrollar esta línea de tiempo durante pues, toda esta reunión. Posterior a que el presidente de la República, que estamos esperando que posiblemente el 2 de julio se dé pues la sanción presidencial y se haga la publicación de toda la reforma pensional, vamos a tener un tiempo adicional posterior a ello para tomar decisiones que son decisiones demasiado importantes y decisiones de vida en el tema pensional. Yo quiero que al final de esta reunión entendamos claramente cuál va a ser toda la reforma pensional, cuáles son las personas que tienen una afectación, y no digo que sea una afectación en el términos negativos, sino cuáles vamos a tener que entrar a reformarnos dentro de todo el parámetro pensional, y vamos a mirar unas fechas y unos tiempos y unas ventanas en las cuales nosotros tenemos que tomar decisiones responsables. Por eso se hace este espacio. La reforma pensional es muy grande, la reforma pensional tiene muchos temas, pero vamos a abarcar hoy el que nos compete a la mayoría de las personas que estamos sentadas acá, que son todas las personas que contribuimos al sistema pensional. ¿Sí? Entonces, el 2 de julio hay sanción presidencial, eso es lo que nosotros estamos esperando, y posterior a esa sanción presidencial vamos a tener unas ventanas de traslados para muchas personas que no están en el sistema que en este momento les conviene. Tranquilos que más adelante les voy a explicar todo. Posterior a ello, el 1 de julio del 2025 será la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional. Primera fecha que vamos a tener todos en la cabeza, 1 de julio del 2025. ¿Listo? Y a partir de ese 1 de julio del 2025 vamos a contar con 6 meses para contados a partir de esa reglamentación para tener una definición del en qué sistema o qué debería yo hacer si la reforma pensional se aplica 100% para mí. ¿Listo? Yo sé que ahorita estamos sonando enredaditos un poquito, que está un poquito, pues, no se entiende, no es tan clara la información, pero vamos a empezar pues a tener esa información más adelante. Bueno, entonces nos vamos y arrancamos ya. No me está avanzando. Listo. Primer punto súper importante que necesitamos que a todos les queden claro, porque aquí a partir del 1 de julio vamos a determinar dos grupos de personas. Unas personas que no somos régimen de transición y otras personas que no son régimen de transición. Al 1 de julio del 2025, todas las personas que tengan más de hombres 900 semanas de cotización al sistema pensional o mujeres más de 750 semanas en el régimen pensional son régimen de transición. O sea, le aplica todo lo que es la ley 100 de 1993. Palabras más, palabras menos. Los que tenemos esas semanas no nos va a tocar nada de los cambios que tienen en este momento la reforma. Absolutamente nada. Para las personas que al 1 de julio del 2025 no tengan esas 750 semanas mujeres o no tengan esas 900 semanas hombres, se convierten en personas que van a entrar a la reforma pensional. Reforma pensional. Esa es la definición. La primera definición que todos tenemos que tener claro es: ¿soy o no soy régimen de transición? Hay muchas personas que me dicen: Maritza, yo hoy tengo 740 semanas, pero hoy, ¿qué pasaría conmigo? Sí, si tú sigues cotizando con continuidad de aquí al 1 de julio del 2025, vas a ser régimen de transición y te cobijará todo lo que dice la ley 100 del 1993. Entonces, todas las cuentas que ustedes tienen que hacer de aquí en adelante son cuentas de el 1 de julio del 2025. Pero avanzamos y quiero hablar de quiénes son régimen de transición y hacer un brochazo súper rápido, porque de pronto acá tenemos muchas personas que son régimen de transición porque tienen esas 900 o esas 750 semanas.
¿Qué pasa cuando yo estoy en régimen de transición? Mire, una cosa es pensionarme con Colpensiones y otra pensionarme con un fondo privado. Si estoy con Colpensiones, yo me voy a pensionar cumpliendo dos condiciones. La primera, tener hombres 62 años, mujeres 57 años y mínimo tener 1.300 semanas de cotización. Así me pensionaría y eso es como yo llegaría a tener una mesada pensional cumpliendo esta edad. ¿Y qué me tienen en cuenta? El promedio de los últimos 10 años de cotización. ¿Listo? Maritza, si yo no cumplo esas condiciones, o sea, yo llegué a los 57, yo llegué a los 62, pero no cumplo las condiciones de las 1.300 semanas, ¿qué pasa conmigo? En Colpensiones tendrían una indemnización sustitutiva. ¿Listo? Vuelvo y repito, las personas, este es el sistema pensional para todas las personas que son régimen de transición. ¿Listo? Y nos vamos a ir para fondos privados. En los fondos privados, las personas, ¿podemos anticipar pensión? Sí. ¿Qué nos dicen? ¿Tengo que tener semanas? ¿Tengo que tener...? No, te dicen, si tú tienes una cuenta individual y yo te hago un cálculo actuarial y tienes para recibir un 110% de un salario mínimo legal vigente, tú automáticamente te conviertes en una persona que tienes un beneficio para poder pensionarte a los 40, a los 45, a la edad que queramos. Pero si no contamos con esos recursos, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con la edad, 57 años mujeres, 62 años hombres, y tener 1.150 semanas de cotización en el sistema. Y automáticamente recibiría una mesada pensional con un fondo privado. Maritza, y si no cumplo, o sea, llegué a los 57, llegué a los 62, no tengo esas 1.150 semanas, ¿qué pasaría con mi dinero? En los fondos privados hacemos una devolución de saldos, que es entregar toda la plata, más los rendimientos y más el bono pensional si hay derecho a ello. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos las personas que son régimen de transición. ¿Qué tenemos que hacer las personas que somos régimen de transición en la reforma? ¿Hay algo que hacer? Sí, hay un tema en el que tenemos que estar muy pendientes, que era en nuestra línea de tiempo, yo les hablaba de 2 años para tomar decisión de cuál sistema pensional me sirve más, si es Colpensiones o fondo privado. Entonces, aunque la norma sigue igual para todas las personas que son régimen de transición, se abrió una ventana. ¿Para qué? Para que las personas que estén en los últimos 10 años de cotización, o sea, las mujeres tengan 47 años en adelante o los hombres 52 años en adelante, puedan levantar la mano y decirle, yo me quiero trasladar. Anteriormente no lo podíamos hacer. Si estamos en los últimos 10 años, nos decía, y usted se quería trasladar, o yo decía, yo quedé mal, que en el sistema que no era. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos donde un abogado, contratarlo y hacer un proceso de demanda ante el fondo y ante Colpensiones. Por eso se da esa ventana y súper importante. Yo sé que ustedes son muchas personas, son muy jóvenes, pero que sepamos y que podamos decirle de pronto a las personas cercanas a nosotros, mire, se va a abrir una ventana. Y esa ventana, ¿cuándo se abre? Tan pronto se sancione la ley. O sea, tan pronto el presidente, si el 2 de julio dice se sanciona la ley, en ese momento se abre esa ventana para que las personas tomen la determinación si me quedo en el régimen que estoy o me voy. ¿Listo? Y hay otro segundo tema que tenemos que hacer para las personas que son régimen de transición y es la doble asesoría. ¿Cuándo tendría que yo hacer esa doble asesoría? La debería hacer cuando yo estuviera a 11 años de pensionarme. Maritza, ¿y por qué no antes? Resulta que si yo soy régimen de transición, yo tengo la principal determinación de cómo me van a pagar a mi mesada pensional son los últimos 10 años de cotización, ¿sí? La mayoría de personas son los últimos 10 años de cotización. Entonces, quedar como muy cerca a esos últimos 10 años de cotización me va a permitir tomar una decisión muy, muy real sobre qué está pasando a futuro. Si yo tomo una decisión de trasladarme a los 35 años, 40 años, ¿qué va a pasar? Pues que me quedan 22 años para poderme pensionar en caso de que sean los hombres y en ese momento 22 años no sabemos qué va a pasar, no sé si me voy a ir del país, no sé si me voy a volver independiente, no sé si voy a tener los mismos salarios que tengo hoy. Entonces la doble asesoría se debería tomar faltándome 11 años, ¿sí? 46 años mujeres,
51 años, hombres. ¿Listo? Y acá terminamos con todas las personas que son régimen de transición, esas personas que nos en este momento dicen, ay Dios mío, entonces a mí no me toca la reforma. Sí, efectivamente, no me toca la reforma. Pero voy a avanzar con estas personas que no cuentan con esas 750 semanas de cotización o con esas 900 semanas de cotización al 1 de julio del 2025. No olviden eso. Entonces, ¿me impacta la reforma? Sí, sí me impacta la reforma. Y vamos a hablar más de muchas cosas que tiene la reforma. Vamos a hablar de a los que estamos aquí, que somos contribuyentes al sistema pensional, cómo me impactaría. Entonces, un tema súper importante se llama el umbral de los 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Hoy puse el ejemplo para llevarlo en numérico. Hoy una persona que gana 2.990.000 pesos es una persona de 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Todas las personas que coticen, que devenguen menos de este salario, ¿sí? Menos de este salario, se va a ir el 100% de la cotización a Colpensiones. 100%. Y ahí viene la primera pregunta. Maritza, yo estaba en un fondo privado. Yo tengo en el fondo privado ahorrado 30 millones de pesos. ¿Y ahora me van a empezar a mandar el dinero a Colpensiones? Sí, va a empezar a enviarse el dinero a Colpensiones. Pero esos 30 millones que yo tenía en mi cuenta individual, ¿qué van a hacer con eso? ¿También lo van a repartir? No. Esos 30 millones continuarán en el fondo privado y seguirá siendo administrado por el fondo privado, continuará teniendo las rentabilidades de un fondo privado y quedaríamos muy tranquilos porque mi plata no va a ser tocada. Y ojo, porque ese momento que les estoy diciendo, esos 30 millones nadie los va a tocar, van a ser muy importantes para el momento en que yo vaya a desacumular el dinero que yo ahorré, que ya les voy a dar como claridad del momento de la desacumulación. Pasamos entonces a esas personas que estamos en el mix de los dos, que yo gano más de 2.990.000 pesos a el 2024, 2.3 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué va a pasar con las cotizaciones? Se van a dividir en dos componentes. Un componente se llama componente contributivo de prima media. No es nada más ni nada menos que el Colpensiones, el que administra Colpensiones, pero va a estar en un componente que se llama así. Y para que lo empecemos como a grabarnos y a saber por qué me están dividiendo las cotizaciones y demás. Entonces vamos a tener hasta 2.990.000 pesos cotizados o entregados al componente contributivo de prima media. Si gano más de 2.990.000, ¿sí? O el excedente de esas cotizaciones irán a un fondo privado. ¿Y cómo se llama ese fondo privado? Componente contributivo complementario de ahorro individual. Miren muchachos, eso tan enredado, tan largo, tan complejo. No se imaginan la importancia que ustedes tengan claro que hasta 2.990.000 pesos, o digamos, para no ponerle números, hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, me lo va a administrar Colpensiones. Porque la importancia del ahorro que ustedes hagan en el componente individual es demasiado importante para cuando ustedes vayan a recibir una mesada pensional. Si a mí me preguntan hace 20 años si yo pensaba en la pensión, yo les digo no. Pero como ustedes se dan cuenta, ya empiezo a pensar en la pensión porque ya los años han pasado. O sea, créanme que uno sí puede llegar a una pensión y uno sí se puede y sí debe prepararse para ese momento. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos en el tema de cómo voy a acumular. ¿Listo? Va a llegar el momento en la desacumulación. Listo, Maritza. Ya me explicaste que hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes lo va a tener, lo va a administrar un componente contributivo de prima media, que es lo que llamamos Colpensiones, que si me excedo, el resto me lo va a administrar un fondo privado, que no me van a tocar la plata que tengo en el fondo privado, lo que yo he ahorrado en el fondo privado, nadie me lo va a tocar, sigue siendo mi plata. Me aclaraste que es muy importante lo que yo ahorre en lo complementario porque eso me va a permitir a mí tener una mayor mesada pensional cuando yo decida retirarme. Ya esa parte está clara, pero venga,
¿qué pasa? Y porque yo veía dentro de unas preguntas que tenemos, veía que me decían, Maritza, y yo sigo aportando lo mismo. Me voy a volver un poquito a esta. Yo sigo aportando lo mismo. Y les digo, sí, vamos a seguir aportando lo mismo. El 16% del aporte que nosotros actualmente tenemos, vamos a seguir haciéndolo. De ese 16%, el 75% me lo paga Mercado Libre. Y el 25% es lo que yo ahorro. Vamos a tener unos temas adicionales, no quise presentar, llegarles como tanta presentación, pero no, ustedes muy seguramente en sus colillas y en sus desprendibles encuentran un descuento adicional, que es un descuento que se le hace a las personas que devengan más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Ese descuento que vamos a hacer una contribución especial para todo el componente contributivo, también vamos a tener ese tipo de descuentos y se nos incrementa un poquito. Entonces, las personas que ganan más de 4 salarios van a tener esos descuentos y van a llegar hasta personas que devenguen más de 20 salarios mínimos legales vigentes, que van a tener un aporte hasta de 3% más. O sea, 16% para mis cuentas. Y si gano más plata, voy a tener un incremento de descuentos hasta máximo el 3%, dependiendo del promedio de salario que yo tenga. Yo esta información hoy la hicimos como muy resumida, muy concreta, pero van a tener ustedes una presentación mucho más argumentada para que ustedes puedan entrar a mirar qué porcentaje adicional me descontarían a mí, si yo gano 15 millones, cuánto me descontarían si yo gano otro dinero diferente. ¿Listo? Un valor diferente, perdón. Bueno, y llegamos al momento en el que pensamos que no vamos a llegar, pero por ejemplo yo ya lo estoy sintiendo muy cerca, y es el tema de la desacumulación. ¿Cómo me van a pagar y qué tengo que cumplir para que a mí me pagan mi mesada pensional? Mire, todas las personas, primer tema, el único reconocedor de la pensión en Colombia para las personas que no son régimen de transición, o sea, que no cumplían con esas condiciones, el único reconocedor va a ser Colpensiones. Él va a reconocer pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. ¿Sí? Primera premisa. Segundo, tenemos que cumplir dos condiciones. La primera, edad y años. Edad y tiempo mínimo de semanas de cotización. ¿La edad cuánto es? 57 años mujeres, continuamos así. 62 años hombres. Mínimo, ¿cuántas semanas? 1300. Ay, Maritza, a mí cuando me afilié a un fondo me dijeron que eran 1150. Sí, antes. Todos los que son régimen de transición, sí. Para las personas que son ahora, que no son régimen de transición, mínimo 1300 semanas de cotización. Y hay muchas cositas adicionales que nos están diciendo. Entonces nos dicen, venga, si son mujeres voy a empezar a disminuir el tiempo. Sí, también la norma dice, si son mujeres, vamos a empezar desde el próximo año a tener un descuento de 50 semanas hasta llegar a mínimo las mujeres tener 1000 semanas de cotización. ¿Sí? ¿Para quiénes? Ese es un beneficio únicamente para las personas que no son régimen de transición. A las anteriores personas que ya cumplieron esas semanas, ay, también me van a disminuir a 1000 semanas. No, tú te vas a las que decía la ley 100. ¿Listo? Y entonces, a mí me van a pagar la mesada pensional, como se los decía, me la van a reconocer Colpensiones y me va a hacer una fórmula y me va a decir, vea, de lo que usted me cotizó a mí, de esos 2.990.000 pesos, yo le voy a reconocer una parte de su mesada pensional. Mire, palabras más, palabras menos. ¿Cuánto más o menos en promedio se entrega o cuál es la tasa de reemplazo? El 65%. Unos un poquito más, otros un poquito menos, pero es el 65%. Cuando yo digo que gano 10 millones de pesos, el 65% que me va a reconocer ahí sería de 6.500.000 cuando soy régimen de transición. Pero ahora, como yo nada más le voy a cotizar por 2.3, me van a reconocer el 65% de esos 2.990.000. ¿Y quién me va a entregar esa pensión? Colpensiones. Pero entonces dice, vea, como usted adicional me va a ahorrar en un fondo privado un complemento, entonces yo le voy a hacer a usted un cálculo actuarial, aunque el único que la va a reconocer va a ser Colpensiones, me va a decir, señores, Protección, Colfondos, todos los fondos, Scandia, entrégueme el recurso adicional complementario que hizo Maritza Farfán para yo entregarle una mesada pensional mayor. ¿Listo? Y aquí voy a hacer un paréntesis gigante, gigante, gigante. Cuando yo estoy en Colpensiones y soy una persona joven, soy una persona que tiene
30 años. Estoy con Colpensiones desde que empecé a trabajar hace 8 años y estoy con Colpensiones. ¿Qué pasa conmigo si yo no tengo nada en este momento ahorrado? Esa plática que ustedes me decían, oiga, me van a guardar mis 30 millones de pesos. Sí, yo se los guardo. Si estoy en Colpensiones, ¿me los guardan? No, porque es que tú no tienes nada para guardar. ¿Sí? Así de sencillo, no tienes nada para guardar. Tú lo vas a empezar a construir tan pronto estés en el sistema que vamos a tener de los dos componentes. Entonces, si hay una persona que cumple con unas condiciones especiales, si están con pensiones, y excúseme, no quiero sonar comercial en este momento, pero si yo estoy en Colpensiones, yo buscaría que me asesoraran, porque yo entraría a traerme un recurso que es un valor que me tienen que reconocer Colpensiones por el tiempo que duré con ellos. Me los tienen que reconocer y ese reconocimiento no me lo reconocen con semanas, me lo reconocen con plata. Se llama bono pensional, porque ese complemento contributivo o esa platica adicional yo la hago con aportes, rendimientos y bono pensional si está el caso de una persona que se haya trasladado de Colpensiones a protección. ¿Sí? Entonces, cuando yo traigo esa plata y usted me dice, ay, Maricha, pero que son 5 millones, pues eso no es plata, eso para qué, las cotizaciones mayas van a ser muy bajitas. ¿Qué pasa con esos 5 millones durante 30 años que te falta para pensionarte, metiéndole un interés compuesto a esos 5 millones? Es dinero importante. Daniel Sánchez es la persona que está con un conocimiento amplísimo en la información de estos cálculos. Si ustedes se sientan de forma individual, van a empezar a hacer este tipo de cálculos. Venga, si yo me traslado, ¿y qué pasaría? ¿Cuánta plata acumularía? Si me traslado hasta cuando entre la norma, ¿cuánta plata acumularía? Si yo espero hasta el último momento, ¿cuánta plata acumularía? Y van a darse cuenta que es de pronto la única decisión que debemos acelerar, y es si estoy en Colpensiones, no soy régimen de transición, soy una persona joven. ¿Listo? Entonces, para que ese tema lo tengamos súper claro. ¿Qué debo hacer? Yo creo que ya me adelanté con esto de qué debo hacer. Las personas que estén en este momento en un fondo de pensiones, tranquilo, no requieren absolutamente nada. Tenemos que esperar a que se reglamente y a que las entidades y los fondos y los operadores y demás definan cómo van a hacer, porque simplemente a mí me van a descontar, me descuentan de mi salario y lo van a dividir como está, hasta 2.3 salarios a un lado, de ahí para arriba, pues al fondo privado. ¿Listo? ¿Qué pasa con las personas que están en Colpensiones? Los que les decía antes, ustedes definen si se pasan hoy, si esperan a la reglamentación, si esperan después. Pero la norma también dice, vea, después de que ya se dé todo el 1 de julio del 2025, yo voy a definirle a las personas y les voy a entregar 6 meses para que escojan un fondo que quiera que le administren ese excedente de ahorro. Ustedes, pues cada uno va a salir y va a escoger. Pero ¿qué pasa si yo no escojo? Ah, a mí se me olvidó, pues no me interesa mucho, se olvidó. Por reglamentación, con los fondos, con la superfinanciera, con todos los entes que nos controlan, van a decir, vea, este paquetico de personas, escúchame que lo diga así, este grupo de personas se van para protección, este otro grupo se va para Colfondos, este otro grupo para Escania, y nos van a repartir y nosotros vamos a quedar donde defina que nos van a mandar si no escojo antes de esos 6 meses. Entonces, dos cosas para hacer, dos temas para tener en cuenta. Si yo ya estoy en fondo, no me preocupo. Si no estoy en fondo, debo empezar a escoger y ahí es donde tenemos que acelerar nuestras decisiones. Mire, ya para ir terminando y para poder ir avanzando con las preguntas que ustedes tienen. Este tema para mí es súper importante que ustedes lo miren cuando los están asesorando. Muchas personas y muchos clientes los he llamado a decirles, ¿por qué te quieres ir de protección? Y me dicen, porque tú no me entregaste una asesoría que para mí era vital. Tú no me dijiste que yo podía comprar semanas para hacer régimen de transición. Yo le dije, ¿quién te dijo que podías hacerlo? Me dijo, el otro fondo. Entonces yo les digo, mira, es irresponsable esa asesoría. ¿Por qué? Porque todas las personas que entremos en este momento a comprar semanas, eso no tiene otro nombre, y se va a determinar por una herramienta que se llama Soy Actuario. Cuando ustedes vayan a sacar toda su historia laboral, van a empezar que todos esos temas, todos esos tiempos, perdón, van a tener un ladito que dice soy actuario, soy actuario, soy actuario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pagamos unas semanas
y tengo que entrar a decirle al sistema y a responder por el sistema y decir efectivamente es real lo que yo estoy diciendo. Y es que yo trabajé como independiente mucho tiempo y yo no omití pagarle a protección o omití pagarle el tema de seguridad social en tema de pensiones. Yo omití, pero mire mi contrato, yo sí tuve esa relación laboral. Entonces dicen, ah, perfecto, te la voy a valer porque tú eres uno mismo, ¿sí? O encontramos una empresa que durante mucho tiempo no le pagó aportes a una persona a fondo de pensiones. Entonces, ah, tú eres un aportante que está en mora. Estos dos casos son válidos. Pero cuando yo digo, no, yo estoy en el exterior, vine a Colombia y quiero pagar esas semanas, ven, demuéstrame tu relación laboral y no encontramos relación laboral, estás diciendo algo que no existe. Tú no fuiste aportante moroso ni aportante omiso. Y eso lo dice el decreto 1296 del 2022. Entonces, ojo con esa asesoría. Compremos semanas para que quedes en régimen de transición. No. Sí puedes hacerlo, solamente si sí puedes demostrar una relación laboral. Hoy pueda que pasemos, hoy pueda que no haya ningún problema, pero cuando nosotros nos vayamos a pensionar, muy seguramente van a buscar esas semanas que se actualizaron por Soy Actuario. Y muy seguramente van a decir, demuéstreme esa relación. Y si yo no tengo para demostrar y me creí régimen de transición y no lo era, hay un tema jurídico bien importante que recae sobre quién, ni sobre la empresa ni sobre nadie, sobre la persona que dijo que sí había tenido una relación laboral. Entonces, este punto no debe ser tomado como una asesoría transparente porque no es así de fácil. ¿Listo? Entonces, hay para que tengamos como claridad con ese tema. Mire, hoy más que nunca el tema de ahorrar es muy importante. Recuerden que el ahorro voluntario en las pensiones no tuvo ningún cambio. Ese ahorro que yo hago a la voluntaria, no lo obligatorio, lo que me obliga a ahorrar, no, lo voluntario. Ese dinero no lo toca la reforma, para nada. Hay cálculos que nosotros hemos sacado que una persona de 29 años destinar el 10% para ahorrar hasta el término de su pensión podría mejorar su mesada pensional hasta en un 45, un 50%, un 40-45%. Una persona que más adelante se empieza a dar cuenta que tiene que ahorrar y ahorra un porcentaje, podría alcanzar a tener una mejora de su mesada pensional en el 10%. Muchachos, eso es bien importante. Eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando se sienten y hagan una asesoría con una persona del tema pensional, no solamente hable de un tema de rentabilidad. La rentabilidad es fluctuante, la rentabilidad es dependiendo, las rentabilidades dependen muchas veces del momento y unos fondos estamos en un mes, en una temporada mucho más alto que los otros, etcétera, etcétera. La rentabilidad no es la única decisión para yo poder trasladarme, debe ser más una visión global de cómo puedo mejorar mi mesada pensional. Para ir finalizando, entonces, tres razones que creo que fue un poco insistente con el tema de Colpensiones. Y tres razones. Uno, las personas que están en protección, en cualquier fondo y están tomando decisiones irracionales de traslados para Colpensiones. ¿Qué pasa si yo hoy me traslado para Colpensiones? Pues me traslado, no hay ningún problema. No soy régimen de transición. Me fui para Colpensiones. Tenía ahorrado 30 millones de pesos en mi fondo privado. Y entonces en ese momento sale la plata, se la entregamos a Colpensiones. Y desde el 1 de julio del 2025, pues tú entras en cero, en ese complementario de ahorro, entras en cero, ya no vas a tener rentabilidad. Y mis 30 milloncitos, no hay nada que hacer. Tú los entregaste al fondo común al trasladarte a Colpensiones. Entonces, esa decisión es un traslado irracional, pilas con eso. Y afiliar y cotizar en ese momento a una AFP, independiente en la que ustedes en este momento estén, significa que vamos a aumentar considerablemente el ahorro pensional en el largo plazo porque voy a permitir tener un ahorro adicional a lo que me va a entregar en este momento Colpensiones. Lo ideal, hay una pregunta muy insistente, ¿debo tomar decisiones hoy? Debes tomar decisiones informadas y asesoradas. Rentabilidad no es una decisión por la cual yo me voy a trasladar. Yo puedo mostrarle fondos en los que estamos mejor, pero esa no debería ser una decisión para trasladarme en este momento. Yo debo tomar decisiones muy informadas. Soy régimen de transición, no lo soy, qué pasa si ahorro, qué pasa si no ahorro, qué pasa si dejo de tomar una decisión para más adelante. Toda la información es necesaria, una asesoría muy responsable para que ustedes puedan tomar una decisión de traslado o deban tomar una decisión de traslado.
Sé que fui muy rápido, tenemos un corto tiempo, tenemos más o menos en este momento unos minutos para preguntas que ustedes están haciendo en el chat, entonces queremos más bien dejar el espacio para preguntas. Bueno, Mari, te cuento. Tenemos varias preguntas que puede que ya lo hayas hablado y resumido, pero siento que es importante igual como Reforzadas, ok. Entonces, si una persona tiene menos de las 1.300 semanas como mujer en Colpensiones, igual no la deja seguir cotizando después de los 57 para completarlas. Sí, sí. Nosotros siempre podemos seguir la norma, la ley 100 dice en una partecita que tenemos todavía 5 años adicionales para completar las semanas mínimas de cotización y poder lograr una pensión. Entonces, si las personas quieren, si una persona quiere hacerlo, lo puede hacer y puede seguir cotizando. Es más, en Colombia nadie le obliga a uno a irse a los 62 o a los 57 años. Yo puedo mejorar un poquito mi mesada pensional si duro un poquito más de tiempo trabajando. Lo que pasa es que las semanas es lo más fácil de conseguir en el sistema pensional. Muchos llegamos a las 1.300 semanas teniendo 50 años y todavía nos quedan o 12 años o nos quedan 7 años más para cotizarle al sistema. Pero sí lo puedes hacer, aún teniendo 1300, menos de 1.300 semanas a los 57. Si estoy actualmente en Colpensiones, obligatoriamente debo pasar a régimen privado lo que supere de 2.3 salarios mínimos. Es obligatorio, o sea, eh, vamos a tener esas dos cotizaciones, la cotización que se va para Colpensiones, para no enredarlos con ese nombre tan largo y tan técnico, eh, se va hasta 2.3 a Colpensiones y el resto se va para fondo privado. Eso no hay discusión a nada. No lo quiero, no hay discusión. Se van a los dos. Para reforzar un poquito más sobre qué es un bono pensional. Listo. Un bono pensional es un título valor, como si habláramos de un cheque, como si hablara, es un título valor. Cuando yo cotizo en Colpensiones, yo no cotizo valor. Ustedes ven que cuando les llega la información, usted tiene 300 semanas de cotización y tiene valor de cotización por tantos millones de pesos. O sea, valor de cotización es mi salario, pero nunca aparece plata. Entonces, para poder transitar de lo que tenemos nosotros en Colpensiones, poderlo transitar a un fondo privado, necesito convertirlo en plata, ¿sí? Entonces, para convertirlo en plata, se crea esto, que es un bono pensional, y ese bono pensional no es nada más ni nada menos que el reconocimiento del tiempo que le coticé a Colpensiones, conviértamelo en plata. Y ese es un título de valor que lo administra la oficina de bonos pensionales, que cuando yo llego al momento de pensionarme, es un bono que está a nombre de Maritza Farfán. Entonces se los tienen que trasladar, ¿sí? Se los tienen que pasar a esa cuenta. Tienen mucho la duda de si, como van a ser dos partes, fondo privado y el fondo, digamos, para Colpensiones, si van a tener doble pensión. No, es solamente una pensión, pero esa pensión está en este momento compuesta por dos componentes, por el componente que administró Colpensiones y por el componente que tienes de ahorro en un fondo privado, ¿sí? Pero ahí les decía yo, el único reconocedor en este momento para las personas que no son régimen de transición, el único reconocedor de las mesadas pensionales de vejez, de sobrevivencia y de invalidez va a ser Colpensiones. Es que yo le tengo que pasar después el recurso y decirle, vea, esto fue lo que ahorró conmigo de forma individual, juicioso, por más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Esta es la rentabilidad del dinero que obtuvo durante todo este tiempo. Y este es el bono pensional o el reconocimiento de un tiempo que cotizó en Colpensiones. Venga, yo armo el paquetico, se lo entrego a usted, a ustedes, entidad Colpensiones, y ustedes definan por medio de cálculos actuariales cuánto más le vas a pagar de mesada pensional. No los quiero enredar, pero hay mucho tema de reglamentación de acá, porque hay muchos dicen, venga, se lo van a entregar todo, o existe la posibilidad de una forma mutual los fondos sigan administrando el recurso, o hay muchas cosas que se van a dar de aquí en adelante con el tema de la reglamentación. O sea, ya está toda la reforma, el fondo de la reforma, y ahorita vamos a empezar a meter la forma de la reforma por medio de reglamentación, que empieza a partir de ya sanción presidencial. Empezamos. ¿Qué pasa con lo que yo aporte a Colpensiones antes de la reforma siendo mayor a 2.3 salarios? Nada. Esa plata está mire, cuando yo aporto a Colpensiones una plata,
y yo ahorraba plata. Vuelvo y les repito, nunca ustedes ven por ningún lado un signo pesos que digan, mire, usted tiene ahorrado en Colpensiones 300 millones. ¿No? Allá en Colpensiones me dicen, usted tiene 50 semanas, 500 semanas, y usted me cotiza a mí por un promedio de salario de 15 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, está en una bolsita común, ahí no hay, ahí tenemos las semanas. O sea, para que estén tranquilos están las semanas, pero no hay plata. Esto es más un tema como de fórmula del 16%, que es el aporte a pensiones. ¿Cuánto se iría a Colpensiones? Listo. Entonces, nosotros tenemos el 16% lo vamos a tener en los dos lados, ¿sí? Entonces, hasta 2.3% de ese 2.3% de salarios, el 16% se va a dividir en dos partecitas. El 13% se va al fondo común, a la bolsita común que hay en Colpensiones. El 3% se va para administración, para todos los gastos de administración que tiene Colpensiones, y para un tema súper importante y vital, que son pagar las aseguradoras. ¿Por qué? Porque si yo puedo llevar 5 años trabajando, yo no, otra persona, lleva 5 años trabajando, fallece, y esa persona automáticamente tiene beneficiarios de pensión o se invalida, tiene derecho a la pensión vitalicia. Entonces, se tiene que comprar seguros para administrar ese riesgo, ¿sí? Listo, entonces pasamos a los fondos privados. Ese 16% también tiene una división al interior, ¿sí? Entonces dicen, ¿cuánto va a la cuenta individual? El 13.5. El resto lo tenemos que repartir también, para no entrar con tanto enredo. En administración, hay una parte que se la tenemos que pasar al componente contributivo y hay una parte, pero el 13.5 del excedente de 2.3 va para mi cuenta individual. ¿Las condiciones son iguales para nacionales y extranjeros? Importantísima la pregunta. Mire, es que es entrar, por eso tenemos que buscar asesoría individual posterior a esto. Mire, la ley dice que en un pilar semicontributivo, las personas que alcancen entre 300 y 999 semanas van a tener un pago de una mesa, no se llama mesada pensional, un pago que se les va a entregar a esas personas que cumplen esas condiciones. ¿Qué pasa con la mayoría de personas que están en el extranjero? Que vienen, que muchos de ellos no alcanzan a tener las 1.300 semanas de cotización. Entonces con ellos toca uno sentarse a mirar qué pasa con esas 800 semanas que cotizaste. Si eres régimen de transición, no te preocupes, te voy a devolver la plata al final. Si no eres régimen de transición, sentémonos y analicemos tu caso, porque va a haber una devolución de ese recurso, pero de forma periódica, ¿sí? Pero si hay una persona que cumple todas las condiciones, las 1.300, los años, y ha cotizado acá en Colombia, extranjero, nacional, lo que sea, se pega pues a la normatividad normal de cualquier persona en Colombia. Tenemos que hacerle más un zoom a esos que de pronto no llevan mucho tiempo cotizando. Y ojo con un tema importante con esa pregunta, es si hay personas que hayan cotizado dentro de los países con los que hay convenios pensionales con Colombia, pilas, porque va a empezar a usar el momento de decirles, venga, certifíqueme que yo con ustedes coticé 300, 200, las semanas que haya sido, porque esas sí me van a sumar para convertirme, para saber si soy o no soy régimen de transición. Solo aportarán el 100% en Colpensiones los que ganan menos de 2.3 salarios. 100%, entonces dejamos 100% cotizo allá, pero si yo tenía plata con mi fondo, ¿me la van a seguir cuidando? Sí, te la vamos a seguir cuidando y tenemos que entregarte una rentabilidad. Si yo tengo una vinculación a un fondo privado, lo que aporté allí me lo devuelven todo cuando me pensione. No. Todo lo que aportaste en el fondo privado obligatorio, ojo con eso porque no estoy tocando nada voluntario, todo lo que yo aporté en lo obligatorio, no me lo van a devolver a mí como una cifra única, ¿sí? Me lo van a sumar a este componente para que yo con este me pensione con 1.900.000 y el resto de mi mesada pensional me lo repartan con lo que yo ahorré en la cuenta individual de pensión voluntaria. Pero ojo con eso porque hay personas que dicen, yo soy régimen de transición, no alcancé, ustedes me van a devolver la plata solamente si eres régimen de transición y no alcanzaste a cumplir condiciones. Entonces tenemos que tener como cuidado de mirar cuál de los dos escenarios es el que estoy preguntando en este momento. ¿Cumplo o no cumplo? ¿Soy régimen de transición o no lo soy? Pero si soy régimen de transición, para no enredar tanto, si hay una devolución de saldos, si no cumplo condiciones.
pero si estoy reformado como les decimos nosotros, no. Cálculo actuarial, esto se hace cuando tenemos vacíos de semanas de cotización. Podemos llegar así sean las semanas para tratar de llegar a esas 750 o 900 semanas. El cálculo actuarial no es eso. El cálculo actuarial es un cálculo que me hacen los fondos privados en donde se tiene en cuenta diferentes variables para definir cuánto me van a mí a pagar de pensión, ¿sí? El cálculo actuarial es, defíname cuánto me va a pagar de pensión, ¿sí? Y otro tema diferente es las semanas que me están faltando. Las semanas que me están faltando no se hace por un cálculo actuarial. Las semanas que me están faltando, el dinero que tendría que yo pagar, no se hace por cálculo actuarial, sino se hace con un cálculo donde definen cuánto ganabas, cuántos son los intereses que debió haber generado ese recurso y me dicen a mí cuánto debo pagar para el tema de las semanas faltantes. No sé si ahí soy enredadita, pero cálculo actuarial es, calcúleme a mí cuánto me van a pagar de pensión, ¿sí? Ok, si quieres nos vamos con la última porque el tiempo se está acabando. Igual hay muchas preguntas, nos comprometemos en dar una respuesta, pero nos vamos con esta. Si llevo toda mi vida laboral en Colpensiones y tengo 30 años, ¿es recomendable cambiarse al fondo privado? Sí, y, no, y vuelvo y le repito, no quiero que suene esto un tema comercial, sí sería el momento para cambiarme, porque yo voy a buscarles que me reconozcan el tiempo que le coticé a ustedes con pensiones, eso se llama bono pensional. Y acuérdense que ese complementario lo hace el ahorro, la rentabilidad y el bono pensional. Entonces sí sería conveniente que tuvieras una asesoría, que te sentaras y que lo analizaras, porque hay detrás de eso tienes que tener otros temas de cuántas semanas cumplo, cuántas semanas, pues un tema adicional, pero sí deberíamos tomar una decisión en este momento muy asesorado, no a la ligera, y vas a tener ahí unos bachecitos porque tenemos que irnos con doble asesoría, Colpensiones no está recibiendo las dobles asesorías así como tan rápido, pero bien asesorado, muy seguramente es una muy buena decisión en este momento de trasladarte. Listo, gracias Maritza por el espacio. A todos, gracias igual por sumarse. Les estaremos compartiendo igual respuestas a sus inquietudes y más información que tengamos igual sobre esta reforma pensional. Yo quiero, para finalizar, hay una persona de verdad especialista acá para poder tener con ustedes todas las asesorías que necesiten. Daniel Sánchez se puede sentar el tiempo que ustedes necesiten, porque como el ADN pensional es individual para cada uno, sí se requiere de una asesoría pensional. Nosotros vamos a dejar todos los datos para que ustedes puedan contactarse con él, hablar con él y sentarse pues a hablar de todo el tema pensional. Gracias.